Amigos, ¿qué tal? Un placer nuevamente compartir micrófonos aquí con Javier y con Chava. La verdad que es un gusto siempre hablar de temas tan importantes como el día de hoy. Chava, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, vamos a hablar de la barrica, pero pues antes que eso, acá saludar al buen Javi también. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, un placer de estar aquí con todos ustedes. Sí, con todos ustedes, porque recuerden que esto que hacemos, Oli, Javi, lo hacemos con muchas ganas y con todo el entusiasmo de que aprendamos todos juntos, ¿no? De integrarnos. Eso nos conviene a todos, a nosotros como Wine Bar aquí en Viñas de la Torre, nos conviene mucho que la gente esté enterada de todo el proceso, métodos de elaboración, que nos empapemos con todo el proceso de lo que hay detrás de cada botella. Y ahora sí, respuesta al buen Oli. ¿De qué se trata el tema de hoy? Nada más y nada menos del famoso roble y método de elaboración de las barricas y qué tanto aportan, Oli. Sí, la verdad es que a veces pensamos que pues un simple barril pues, a lo mejor no puede dar mucho, pero la verdad es que es un alma del vino. La verdad es que yo creo que vino a darle ese matiz que realmente necesitaba para que el vino fuera creciendo. Digo, ya era súper importante. Digo, es curioso que estudiando, cuando utilizaban las vasijas de barro, la gente duraban los vinos hasta 40, 50 años guardados y tenían cierta evolución, pero la verdad es que era increíble que duraban tanto tiempo, ¿no? Y pues digo, ya con la barrica vino a dar este giro y este cambio que realmente ha sido extraordinario y hoy en día, digo, lo que estamos disfrutando es fenomenal, ¿no? Sí, es otra cosa. Javi, historia detrás de todo esto, no simplemente nacieron las barricas, ¿no? Antes de las barricas hubo algo que impulsó a las barricas. Claro, sí, como decía Oliver, en la antigüedad se guardaba el vino en ánforas de barro o en odres, en las pieles de los animales, y pues de alguna manera era algo difícil transportarlos y delicado. Mucha gente piensa que los romanos la inventan, pero ellos más bien son difusores. Ellos la toman de los celtas en las Galias. De hecho, en su libro del emperador Julio César, La conquista de las Galias, menciona cómo ve por primera vez este invento galo. Y, caray, tiene muchas ventajas. Tan solo su transporte, una sola persona puede manejarlo, puede descargarlo de alguna carreta, de algún barco, rodándolo. Los romanos también hicieron muchas vías de comunicaciones, muchas carreteras empedradas para comunicar todos los territorios que iban conquistando. Y imagínense una ánfora de barro en una carreta, en un empedrado, ¿no? Oh, pues, wow. Entonces fue la mitad rotas y las otras estrelladas. No, pues era justamente un gran problema. Por eso fue que, como dices, gracias a los celtas, realmente empezaron, pues ellos ya tenían unas técnicas con sus barcos, con la madera, realmente haciendo cosas muy interesantes. Ellos empezaron a hacer sus barricas para la cerveza, realmente no ni siquiera habían pensado que para el vino iba a servir, y ahí tú dices, llegaron los romanos y tomaron esa parte como, esto puede ser útil para esta parte, ¿no? ¿Cómo ves? Digo, lo más chistoso de todo esto, ¿no? Que lo agarra y lo toman y lo empiezan a utilizar, pero era como para guardarlo nada más. Nunca se imaginaron lo que esto iba a cambiar al mundo del vino. Que la barrica iba a aportar aromas, sabores, taninos y tantas otras cosas a un vino. Y se volvió una locura. Y entonces hoy en día ya conocemos, ahora sí que los más comunes, ¿no? El roble francés, el americano, que son los que más se manejan. Hay muchos más robles, pero son los que se manejan más. Y de ahí se volvió una locura, Javi. Una locura el tema de las barricas y lo que aporta cada una de ellas. Pero hay más barricas, ¿no? Sí, hay muchas maderas. Digamos que con el paso del tiempo descubrimos que el roble es el que tiene las mejores características para poder evolucionar el vino, para poder conservarlo, para que este cambio de la microoxigenación. Es curioso cómo la porosidad exacta permite que pase el oxígeno del aire, haga interacción con el vino, pero es permeable al vino, no sale vino que lo contiene. Eso es no con cualquier material se puede hacer, ¿no? Y
Pues usaron muchos tipos de maderas. No me imagino el cedro, ¿no? Un vino en cedro. El cedro tiene tanto aroma. Y el famoso pino, Ni el pino. que lo llegaron a utilizar. también, ¿no? exacto. Utilizaron todas las maderas habidas y por haber, porque al principio ellos hicieron lo que comentaba hace rato. Simplemente lo querían guardar. Pero cuando se lo tomaban, pues imagínense, el pinol, ¿no? Iban a tomar. O sea, hoy en día, pues ya, bueno, los famosos resinas hoy en día, que lo siguen haciendo todavía por ahí, pero que al principio ellos solamente que querían guardar el vino. Se da cuenta que hay diferentes notas dependiendo la barrica, ¿no? Y después nos damos cuenta también que dependiendo del tamaño de la barrica, el vino va cambiando también, ¿no? Puede ser para guardarlo, que no tenga tanta contacto en los grandes toneles o en los más pequeños donde hay más contacto con la barrica. Pero para no perdernos, ya tenemos las barricas, Oli. Ya sabemos que hay diferentes tipos de robles, ¿no? Sabemos que hay 250 tipos de robles, pero los más comunes son muy pocos, ¿no? Y por lo general se encuentran en Estados Unidos y los demás en Europa, en varios países de Europa, ¿no? Entonces ahí se Los diferencia. bosques de Lemuzán, por ahí son los que realmente son muy famosos. Digo, todo el mundo siempre trata de esa tonelería estar siempre. ¿Por qué? Porque han encontrado, es como las uvas, tienen un microclima especial, el roble, de que se da de mejor manera para que realmente aporte mejores aromas hacia el vino, ¿no? Y como tú decías, no nomás es aportar aromas, o sea, la tanicidad que le aporta, pues le da esa longevidad. Es como la crema facial para las señoritas, que les permite mantenerse su cutis esbelto. Así la barrica en el vino le parece dar esa parte de guarda, de vivir más tiempo, ¿no? Y eso fue gracias justamente a ese cambio que hicieron, ¿no? Pero fíjate que recordando, las primeras barricas yo estuve viendo por ahí, las estuvieron haciendo de palma de coco, fíjate. Pero como era tan dura la madera, difícilmente podían doblarlas, ¿no? Que es un arte realmente, que ahorita lo vamos a tocar, el tema de cómo se lleva a hacer una barrica duela por duela, que realmente es lo más interesante, ¿no, mi Cavi? Sí. ¿Pasamos de una vez a la elaboración o vemos un poquito más de...? No, podemos hablar ya del tema no, vámonos como la gente nos vaya entendiendo para irnos por partes. Entonces, si hay algo más que agregar, lo agregamos y ya después nos vamos hacia el tema de elaboración. Un poquito más del árbol, que mencionabas de los bosques de Limousin. ¿Cómo los franceses cuidan tanto sus bosques? ¿Cómo no es nada más, mira, ahí hay un árbol corto, sino que es casi un cultivo, ¿no? Donde llevan una ventaja enorme, ya que el árbol cuando va a ser sacrificado debe tener 150 años, ¿no? No es decir, voy a empezar una industria de toneles de roble, claro, me voy a morir antes de que crezca el árbol, ¿no? Esto es algo que ya llevan siglos haciéndolo y hay diferentes regiones y diferentes calidades de este árbol. Pueden llegar a vivir, a ser encontrados robles de hasta 1600 años de antigüedad. Exacto. Todos unos testigos de la historia. Pues ahí viene el tema de que fuerte como un roble, ¿no? Exacto. Es por eso que el roble se utiliza para las barricas. Aparte de ser fuerte, de tener esa potencia, no nos vamos a quedar atrás, pero aparte brincan y dan esa sutileza, ¿no? Al vino también. O sea, que puede ser que algo tan fuerte pueda ser tan sutil, hablando del tema del roble francés, ¿no? Y ahí ya empezamos a hablar. Entonces ahora sí, nos vamos directo al grano y hablamos de las diferencias entre el roble americano y el roble francés, Javi, que son los más comunes, ¿no? Y ahí hablabas del famoso grano, la porosidad, la permeabilidad que tiene hacia transmitir esa oxigenación, ¿no? Uno tiene más, otro tiene menos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Javi? Que el francés es un poquito más cerrado, más fino, no permite, sí permite la oxigenación, pero no tan brusco, ¿no? Como puede ser como en el americano, ¿no? Así es, sí, el poro es más pequeño y esto va a hacer que sea más lento la evolución del vino en una barrica francesa, pero también va a dar más complejidad al vino. El americano evoluciona más rápido los vinos que contiene,
Y esto puede ser hasta... puede llegar a generar un error, ¿va? Puede llegar a oxidar el vino si no se maneja adecuadamente. Me estoy ahorita que estaban así con el tema de los poros y que más y que menos. Hagan de cuenta que estamos cocinando algo, ¿no? A fuego lento, nos vamos despacito. Se cocina muy lenta la comida y eso le da chance a que inclusive lo cuides mejor y que no se te queme. El americano es más rápido todo. La evolución es más rápido por el tema de los poros que son todavía más amplios. Estamos hablando que las barricas empiezan a tener esa microoxigenación por las duelas, por el grosor, pero también entre las juntas que tienen cada una de ellas también hay una microoxigenación. No se tira, pero por ahí hay una microoxigenación. Se dice que las barricas tienen 3 partes: la porosidad de la barrica, las juntas y el hueco que tienen donde se rellenan las barricas, ¿no? Entonces de ahí aportan esa microoxigenación. Y sí, el francés más fino, el americano más grueso, y es por eso que entre más entre oxígeno, pues el vino empieza a evolucionar más rápido. Eso lo decide ya el enólogo, ¿no, Javi? Inclusive está medio loco, pero hay barricas que ya hoy en día son una duela americana y una francesa, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esto lo hace también muchas bodegas que no tienen patios tan grandes como para poder tener lotes de americano y francés, y buscan una combinación, como dices tú, de las características de cada madera. Sí. El tema de si lo regresamos un poquito, hablábamos de la longevidad, ¿no? Los árboles tienen que tener 150 años. Aparte de la proporción que se utiliza de los árboles también, ¿no? Cuánto se utiliza por cada árbol. Y después de esto el proceso se corta. Y aquí viene uno de los temas donde dicen, ¿y por qué es más caro el francés que el americano? Sí, se habla que, por ejemplo, de 1 metro cúbico de roble francés salen 6 barricas. 1 metro cúbico de roble americano salen hasta 10 barricas. Entonces, por eso que también es el precio. Y ahí el enólogo es por eso que decide cuál tipo de barrica va a utilizar. Inclusive en las contraetiquetas de las botellas pueden ver que en algunos dice tanto paso por francés y después por el americano, y ahí es para jugar con características ya después para detonar los aromas y los sabores en el vino. Pero hay una parte bien importante ahí que juegan mucho en la elaboración de la barrica, el famoso tostado, que realmente ahí es donde también el enólogo juega mucho en esa parte, en ese papel, ¿no? O le da un tostado medio, o un bajo, o muy alto, ¿no? Dependiendo qué es lo que va a querer que le aporte, es donde juega realmente eso, ¿no? Y eso ayuda o beneficia de acuerdo al vino que tú quieras elaborar. Sí, lo hablamos hace ratito fuera de cámaras, ¿no? También hablamos de la famosa tanicidad que aportan las barricas. A mayor es el tostado, menos tanicidad va a tener. Un tostado bajo, literal, se necesita tostar la barrica para que suelte todos los aromas y sabores, que al ratito vamos a platicar más técnicamente de los estilos que hay. Pero menos tostado igual puede usar, ¿qué te gusta? Para vino blanco. Un vino blanco con un tostado alto es ilógico. No, pues imagínate, matas el vino. Matamos el vino, entonces hay que cuidar, ¿no? Entonces los tostados van dependiendo de características del tipo de vino, pero sobre todo también el tipo de uva que se va a añejar en la barrica. Díjole, detrás de todo esto, aparte de los árboles que duran tantos años, el proceso que lleva antes de hacer la barrica. Se cortan las duelas y se ponen a secar. Por lo general los buenos son patios, ¿no? Patios enormes, abiertos, donde están al descubierto, donde la naturaleza se encarga en sí de hacer todo el proceso. El sol la seca, el agua les da un lavado natural para que empiecen a sacar todas esas malas cosas que no queremos que queden dentro de la madera, y las buenas barricas llegan a durar hasta 3 años. Sí, antes de poder armar, y aún así, digo, tú vas como comprador e inclusive hasta seleccionas tus duelas, ¿no? Yo quiero de estas para que me hagan mis barricas. Entonces, sí. Un proceso largo. No, es como con todo, Sony. Por eso volvemos a decir el precio de la barrica, porque es tan alto de algún tipo, porque justamente el guardar todos sus inventarios, imagínense el productor de barricas, o sea, todo el inventario que tiene que guardar para tener a futuros, poder armar X cantidad de barricas, pues eso, no miles, sino millones de pesos ahí guardados, ¿no? Así es, los costos son muy importantes. El precio
atrás de cada vino no es nada más porque se le quiere ganar cierta cantidad, ¿verdad? Hay muchas razones y una de ellas, de las más importantes, es precisamente el tema que estamos hablando hoy, de la barrica. Comentaba Salvador hace rato de la forma, ¿por qué el roble francés rinde menos? Pues por la forma en la cual está la madera en el tronco. Digamos que si está hablando afuera un corte del tronco, al roble francés tiene algunas partes más blandas y se hacen algunos radios aquí de madera blanda. Entonces, lo que hacen para poder sacar las tablas, si las aserraran como el americano, que pueden cortar hacia donde sea, se aprovecha toda la madera. Pero esas partes blandas haría que tuviéramos una barrica defectuosa. Entonces le llaman hendido a meter unas cuñas donde están esos radios, y ahí se golpea y se raja completamente el tronco, y así van sacando y tienen mucho desperdicio, digamos, no sé, un 30-40% de la madera se desperdicia. Esos son costos importantes. De todo el árbol, más o menos el 40% se usa para hacer barricas del roble. El resto pues se va a usar en ebanistería, se va a usar en otros usos. Pero ¿por qué? Porque solo se usa la parte del tronco, la parte baja, donde no hay ramas y no va a haber nudos, ¿no? Aquí un nudo nos va a afectar en la barrica. Y también lo que platicaban, el primero, segundo, tercer uso, la barrica, conforme se va usando, va perdiendo su valor en cuanto a, digamos que puedo yo comprar a algún viñedo barricas de segundo uso, de tercer uso, que ellos no las usan. Yo creo que ya para el tercer uso pues ya van a ser algo neutras, ¿verdad? Ya no van a aportar. Pues se dice que hasta 4 usos le pueden dar, ¿no? Realmente, pero ya después de eso, lo que pueden hacer es pues darle, pues, esta reutilizada es volver a raspar, volver a tostar y volver a usar, porque finalmente, pero ya muchos bodegueros no hacen eso, ¿no? Y tocabas un punto bien importante, la parte del hendido, cuando justamente están buscando, como tú dices, esas partes, esas vetas que no tengan nudo, porque es muy importante. Es como la carne cuando lo cortas, ¿no? Por ejemplo, porque puedes hacer un excelente corte, pero si tu carnicero no sabe hacer los cortes, pues te va a hacer bistec toda la res y no vas a aprovechar absolutamente nada. Entonces, por eso es fundamental en la barrica que también la persona que está haciendo los cortes, como tú dices, esas cuñas que precisamente vayan al lugar correcto. ¿Para qué? Para que te dé los cortes precisos y no desperdiciar tanta la madera, ¿no? Así es. Más o menos cada año una bodega de cierto tamaño tiene que ir cambiando el 10% de sus barricas. O sea, se deshace de unas y compra barricas nuevas para no hacer una inversión completa. Casi siempre se trabaja por lotes, ¿verdad? Van vinificando por lotes, y aquí pues entran nuevas barricas donde se van a utilizar conforme se necesita, ¿verdad? Sí, hablar un poquito acerca del tema de las barricas, ¿no? En primero, segundo, tercer uso, hasta un cuarto uso. Lo que queremos que entendamos todos es que hagan de cuenta que las barricas, al poner el vino dentro de ellas, se van a ir llenando de tartratos. Se llenan de tartratos. Hagan cuenta que es como una lija. Cuando utilizamos una lija, se tapa, ¿no? Después de usarla. Exacto. Y ya no lija nada. Bueno, igual la barrica. La barrica, después de un uso, de un segundo, de un tercero, se va llenando de más y de más. Y demás tartratos alrededor por dentro. Entonces lo que queremos nosotros es que la barrica aporte al vino. Y se va tapando, se tapa la lija, se tapa la madera también, y ya no provee nada, simplemente se está redondeando, ¿no? Entonces es por eso que se habla de barricas de primero, segundo, tercer uso. También en las contraetiquetas de algunas botellas podemos ver que dice ahí barrica de segundo uso o de tercer uso. No quiere decir que el primer uso sea mejor, simplemente que el enólogo inclusive pone ahí, está bien chistoso porque te puede poner el 40% solamente pasó por barrica. El 40% del total de la botella, por decirlo así, pasó por barrica. El otro 60% es un vino fresco. ¿Para qué? Para que no tengamos al final de cuentas un vino que sepa tanto a barrica. Hemos ido viendo, como va pasando los años, cómo el vino ha ido cambiando, porque antes
había unos vinos que era como morderle al tronco, ¿no? Literal, o sea, y la resina la sentías aquí, la boca te quedaba así seca y si no tomabas agua no podías ni hablar. Hoy hemos visto que era el estilo y la gente se peleaba por esos vinos que yo quiero que huele y que sepa barrica, pues ándale pues. Pero entonces perdíamos el tema de la fruta que hay dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces poco a poco vamos viendo cómo va cambiando los métodos de elaboración y sobre todo vamos viendo los gustos de la gente. Y es por eso que también, no es que los franceses sean así, simplemente que ellos respetan y hay calidad dentro de todo eso. Ahorita que es de Javi del hendido, pues imagínense que ahí respetan ellos los radios de la madera. Es lo que dé la madera y se acabó. Sin embargo, el francés es muy delicado y el americano lo pueden cortar como sea y no vamos a desperdiciar casi nada. Por eso ahí está el precio, ¿no? El precio lo va a determinar mucho. Sí, pues prácticamente la mitad del otro. ¿En cuánto anda una barrica ahorita más o menos, Oli? Más o menos como unos 700, 800 dólares, más o menos, perdón, euros. No, Más o menos. De francés. Francés, sí, de 225 mililitros, ¿no? Más la bordalesa. La clásica, la que se conoce, ¿no? Más o menos. Para que se den una idea, más o menos, nuestros amigos, en una barrica de 225 litros, más o menos, sacas un promedio entre 9 y 10 cajas de vino, más o menos. 300 botellas. Más, exactamente. Por eso las hicieron justamente de ese tamaño, buscando una estandarización, ¿no? Es como el concepto de por qué la botella es de 750, ¿no? Pero como dicen, esa es otra historia, lo que hoy les toca a la barrica, ¿no? Y sí, realmente ha sido súper interesante que todo nació realmente con la idea, pues la pereza. Buscábamos justamente la flojera. Los romanos buscaron algo que realmente fuera fácil de transportar, fácil de llevar. Y para ellos, cuando vieron que la barrica podía rodarse, dijeron, de aquí somos, ¿no? Pero como decía Chava, lo buscaron inicialmente con la idea de realmente pues, un depósito, nada más para transportarlos. Jamás pensaron todo lo que iba a conllevar, ¿no? Pero sigamos con el tema. Sí, digo, allá que vamos en esto, pues vamos a hablar un poquito acerca de los matices que da cada barrica, ¿no? Es sorprendente y es por eso que en las contraetiquetas pueden ver ustedes que dice tanto porcentaje o tanto tiempo en roble francés y tantos meses después en roble americano. ¿Por qué? Porque el enólogo quiere que tengamos estos dos matices, ¿no? Estos dos matices que por ejemplo sabemos que el americano nos va a dar estas notas a coco, que es lo que más se dice que hay en los americanos, y las notas de vainilla que hay más en el francés. Y entonces vamos a buscar esta elegancia, pero también el enólogo quiere un vino elegante, pero también quiere un vino que la fruta sobresalga, ¿no? Entonces, si hablamos que el vino, las barricas francesas son más sutiles, el grano más cerrado y la evolución fue muy lenta. Y me regreso a la comida otra vez. Estamos cocinando muy lento, pero al final vamos a sellar nuestra carne, ¿no? Le vamos a subir y la metemos al americano para que explote y salga el vino. No es por eso que buscan y los enólogos juegan con las barricas, porque tienen todas las facilidades. Ahora, de este lado del Nuevo Mundo tenemos la bendición que se pueden hacer tantas cosas y juegan con todo eso y lo juegan muy bien. Claro. Y eso se agradece porque nos da más armas a nosotros como personas que estamos dentro del servicio para seguir vendiendo y sobre todo para que los comensales tengan más oportunidades de probar vinos con diferentes características de matices, ¿no? Sí, hablando de matices y de aromas que podemos encontrar en los vinos gracias a la barrica, por ejemplo, el tostado activa algunos precursores aromáticos que están en la madera y sobre todo estas notas a cuero, a humo, puede ser el chocolate, el café, los que llevan torrefactos como el quemada por ahí, ¿no? Somos de neumáticos, ¿no? Neumáticos. Sí, aportan muchas aromas, pero también la microoxigenación, con el tiempo, digamos que el vino va evolucionando de manera que cada molécula aromática que se encuentra dentro de ella se va uniendo a otra y luego otra y hacen cadenas más largas, lo que se llama polimerización. Y aquí todavía vamos a tener una complejidad. Por eso el francés, siendo de una evolución tan larga,
aporta tantos matices diferentes al vino, ¿verdad? Por este tema de la polimerización. Y pues vamos a encontrar ya notas especiadas, los balsámicos como el incienso, como la resina o el eucalipto, ¿ah? Exacto. Muchos matices nuevos, diferentes. De ahorita me llevaste, Javi, al tema de por ejemplo, los grandes vinos de Francia, ¿no? O vinos medios inclusive, donde pues no te los puedes tomar si es una añada joven. ¿Por qué? Porque la barrica de roble francés te va a aportar más tanicidad y esos vinos jóvenes son muy tánicos todavía. Si los bebes, no los vas a degustar. El sabor te va a ganar la tonicidad, entonces no se va a disfrutar. A diferencia de los barriles de roble americano que tienen esa cocción pronta y aportan muchas notas a fruta madura, no importa que sea una añada joven, te lo puedes tomar y la tanicidad no va a ser tan agresiva como la del roble francés. Gracias, claro, exactamente. No, y lo extraordinario justamente de lo que decía Javi, esa parte de la microoxigenación que es fundamental, porque realmente siempre hemos dicho, el peor enemigo del vino cuando ya está listo, pues es el oxígeno. Pero antes de que esté listo, pues es su aliado finalmente en proporciones diminutas, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Que esa parte de la microoxigenación que está dando la barrica le va a permitir justamente al vino ir paso a paso, lento, evolucionando conforme el enólogo lo determine y lo quiera, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Exacto. Y después de que estos vinos tan complejos como los platica Salvador, tan intensos, un super toscano o un vino de Burdeos, que salen de la barrica con una potencia enorme y son imbebibles, ¿no? Tienen muchas necesidad, elevada, ¿no? necesitan un afinamiento en botella, ¿verdad? Aquí ya es otro tipo de crianza que se le llama reductiva, donde en la ausencia total del oxígeno van a seguir complementándose y uniéndose las moléculas para dar una suavidad a través de los años, ¿verdad? Porque Claro. estos vinos necesitan, si tienen 3 años en barrica, tendrán otros 3 en mínimo en botella, ¿verdad? Para poder abrir unos y algunos hasta mucho más. Exactamente, pero ahí ya es el papel de la botella que juega ese boleto justamente de la reducción, ¿no? Finalmente, ¿no? Tuvimos Oliver la cata hace poco de servicio, hicimos una cata de servicio en la cual le explicamos a las personas que vinieron aquí a Viña y Salvatore, donde asemejamos como un caballo, ¿no? Un caballo que es brioso todavía. Entonces ese caballo brioso hay que domarlo para poderle poner una silla. Entonces hagan de cuenta que es lo mismo. El vino que se hizo para guardar, aparte de tener tanta tanicidad como vino y acidez en la uva, todavía se pone en una barrica que le va a aportar todavía más tanicidad para que pueda ser más longevo. Entonces imagínense, un caballo brioso, todavía lo haces más brioso y después lo embotellas, y en la embotellada es cuando se dice que se está domando, ¿no? Que lógico, ya se llama que se está redondeando, que ya es la crianza reductiva, como dijo Javier, pero es esperar pacientemente a que ese caballo se deje poner la silla para montarlo. Hay que tener paciencia, por eso los vinos de Francia, muchos de ellos, los grandes crus, hay que tener mucha paciencia para poderse tomar un vino, que no la tenemos nosotros. No, pero ahí nace, como tú dices, glorioso nuevo mundo, ¿no? Sí. De realmente que es el estilo que realmente tenemos que decir paso por madera, ¿no? Que es donde ya es otro papel, es otro juego que realmente que está muy bien hecho, que realmente los franceses fueron los precursores de esa parte donde alguna gente alguna vez ha escuchado de los famosos chips de madera, ¿no? Sí, bueno, nos podemos ir, Javi, sin mencionar, digo, sin mencionar los chips, que no es nada malo, Javi, pero es algo que se hace, ¿no? En el vino. Sí, de hecho, ustedes me estaban comentando el otro día, yo sabía el uso de los chips y los vamos a mencionar. Esto no es más que agregar virutas de madera a los tanques de donde se están creando los vinos para aportar estas notas del roble, pero digamos que pues sin gastar en una barrica, sin tener tanto tiempo. Nada más vamos a obtener, por supuesto, parte de esto.
y lo que me compartieron es que la microoxigenación artificial, ¿verdad? Como con una bomba como las que se usan en las peceras, se van sacando burbujitas de aire en el tanque del vino para que reciba una microoxigenación artificial, ¿verdad? Es también una... Pero fue todo show, un francés, justamente Michel Rolland, fue el que realmente fue precursor de esta parte, que empezó a primero a soltar pues que una burbujita, después 2 burbujitas y todo, fue todo un estudio, todo un análisis muy completo donde determinaba qué cantidad por determinado tiempo tenía que soltar. Como tú decías, es una bombita como de las peceras y ahí estaba la famosa microoxigenación, que fue un boom y dio un salto a la cuestión del vino y principalmente a los grandes vinos, ¿no? Que los empezaron a utilizar y por todo el mundo este cuate anduvo haciendo asesorías para apoyar justamente su técnica, ¿no? Sí, el tema de los chips y las duelas es muy padre porque mucha gente se puede asustar. Digo, aquí nosotros al contrario le decimos a la gente, no para que se asuste, sino para que sepa, ¿no? Porque precisamente estos videos que hacemos, lo hacemos con la mejor intención para que sepamos todos qué es lo que estamos tomando. No quiere decir que sean malos, simplemente es una forma diferente de hacer vino. ¿De qué se trata? Pues muchas bodegas que hacen vinos así por cantidades exorbitantes, deciden agregarle, hagan de cuenta que ese es el tanque donde ya es vino, literal ya es vino, y también hay calidades dentro de los chips. Pueden ser virutas, como un tecito, pero la madera también lleva un tostado, ¿no? Ya sea medio, bajo, alto, lleva un tostado. Igual tiene que ser madera apropiada, americano, francés. Y aquí la única gran diferencia, bueno, la calidad no va a ser igual. No va a haber una microoxigenación en la barrica, que también va a ser totalmente diferente, aunque se utilice esta bombita que utilizamos en las peceras, pero al final de cuentas tenemos un producto ya terminado, con otras características y también con un precio más bajo. Nos podemos regresar y nos podemos ir también, y para que vean que no es malo ni bueno, sino que son diferentes, que se va a hacer otra plática, al famoso método tradicional del champán o al charmat, ¿no? Que se le agregan burbujas o que hay una burbuja con una segunda fermentación. Pues en el vino es igual. Esos chips y esas duelas no son malas, simplemente es otro método de elaboración. Simplemente como comentabas, realmente saberlas trabajar, saberlas adecuar al vino, porque muchas veces hay bodegueros que a lo mejor quieren decir que su vino tiene barricas y realmente nunca tuvo barrica, realmente nada más fue un paso por madera, ¿no? Como decías, la parte de infusión es una, en la bolsita de té, y otros son pues las duelas, como tú dices, literal, que son que realmente pues como es roble, de acuerdo al roble que quieran, francés o americano, pero sí el costo pues es mucho más atractivo, ¿no? Y realmente no es malo, simplemente es el no abusar de ello, ¿no? Pues se nos está acabando el tiempo. Javier, ¿le quieres agregar? Porque el abusar, porque si no el floor manager se nos va a echar encima. Sí. Javier, ¿le quieres agregar más el tema? Nada más comentando pues los tamaños de las barricas, como por ejemplo, a mí me gusta mucho el vino italiano y estos botis, estos barriles que usan de 1000 a 2000 litros, dan una evolución diferente al vino, ¿verdad? La proporción entre el tamaño de la barrica y todo lo que conseguimos con ella es muy importante, ¿no? Son vinos, si la barrica fuera más pequeña, hay más influencia de la barrica. Si la barrica es más grande, hay más líquido y menos influencia. Entonces son vinos distintos. Como están comentando, no hay mejores y peores, son muchos estilos diferentes, muchas decisiones que hay que tomar cuando hacemos un vino, ¿verdad? Así es. Y fíjate que es curioso, iniciamos con las famosas vasijas y las famosas arcillas. Hoy en día, muchas bodegas están regresando al pasado, empezando nuevamente a utilizar, en el nuevo mundo, utilizan ya por mucho rato los famosos tanques de concreto. Ya están utilizando los huevos ahora de concreto, con la idea de que, porque le aporta más frutalidad, fíjate, cosa curiosa, me estuvieron explicando que realmente ellos están regresando a esa parte. ¿Por qué?
porque lejos de que buscar, que es lo que estamos tocando el tema de la barrica, están buscar mayor expresión en el vino, ¿no? Lejos de decir, quiero que aporte más barrica, no. Quiero que aporte más el vino en cuestiones aromáticas. Pues Javi, nos vamos. Se nos acabó el tiempo, así como las barricas también tienen su tiempo, también nosotros. Gracias, Javi. Gracias a ustedes, muy contento de estar aquí. Oli. Pues amigos, como siempre es un gusto compartir con ustedes y la verdad es que hablando de temas siempre súper interesantes, digo, y aquí los esperamos para el siguiente corte en el Teatro de Baco y recuerden, se cierra el telón, pero nosotros seguimos aquí disfrutando un buen vino con amigos. Salud a todos. Salud.